Japón es ultra seguro y hay una razón bien clara para eso. Su sistema de justicia es inquebrantable e implacable. Y si eres extranjero como nosotros, debes comprender y acostumbrarte a ciertas cosas de la sociedad. En este video te voy a contar algunas de las razones por las cuales los extranjeros son arrestados en Japón y las cosas que tenés que tener en cuenta en caso de que te toque ser arrestado, aunque sea de rebote, en este país. Antes que nada, el contenido de este video no puede ni tiene que ser considerado como consejo legal de ningún tipo. No recomendamos ni fomentamos ninguna actividad ilegal. Todo lo que hablamos aquí es meramente para entretenimiento. Y si tienes o tuvieras algún problema legal, debes siempre consultar con un abogado. ¿Qué pasa si te arrestan en Japón? Si te arrestan acá, primero que nada la policía te va a detener por un periodo de 72 horas. En estas 72 horas van a deliberar y van a determinar si te van a detener por más tiempo o te van a liberar luego de esas 72 horas. El fiscal presentará la solicitud de detención y entonces si el juez la aprueba, te detendrán por 10 días más luego de esos 72. Y estos 10 días pueden ser luego extendidos por 10 días más. Por lo que el periodo total de detención que podés sufrir serían 23 días. Los primeros 3 y luego 10 días más otros 10 días de extensión. Algo peculiar es que en la mayoría de los países conocemos algo que se llama fianza, que básicamente es, ni bien te arrestan, vos podés pagar para salir hasta que sale la sentencia. En Japón la fianza la podés tener una vez que ya tenés tu sentencia. Una vez que te dan la sentencia, no sé, 2 años, ahí vos podés, depende de lo que te diga el juez, si se puede o no se puede, pagar dicha fianza para poder salir. En resumen, si te arrestan en Japón te van a detener por 3 días. Luego de esos 3 días, en esos 3 días te van a interrogar y cuando terminan esos 3 días van a determinar si te siguen deteniendo por los otros 20 días o no. Y todo ese periodo no puedes salir bajo fianza. En el caso de los extranjeros, ¿por qué es problemático para nosotros? ¿Y por qué tenés tantas chances de que te detengan sí o sí esos 23 días? Porque cuando sos un extranjero y no tenés una residencia permanente en Japón, se le llama flight risk. Como que tenés mucho riesgo de que, me arrestaron, entonces si me dejan libre, me tomo un avión y me voy a la mierda. Entonces, para evitar eso, en casi todos los casos, si sos un extranjero sin residencia permanente en Japón, te van a detener los 23 días. Es como que tenés todos los números para que eso pase. Y esta detención puede ser tanto como si cometiste o no el crimen. Es decir, si estamos Maxi y yo en una tienda y él cometió el crimen, yo no, pero creen que fui yo, me van a detener de todas formas, ¿sí? Me van a detener, me van a interrogar y posiblemente, como soy turista, por ejemplo, entonces me van a detener los 23 días hasta tener una resolución de qué van a hacer con mi caso. Pero por las dudas siempre me van a detener a ver qué pasa. No es que me van a soltar y que de repente yo me puedo ir corriendo al aeropuerto. Maxi, ¿conoces la frase tiene derecho a permanecer en silencio? Todo lo que diga podrá y será usado en su contra. Me suena. Bien. Bueno, ¿qué pasa? En Japón vos podés negarte a hablar, ¿sí? Digamos, no cooperar y no hablar. Podés usar tu derecho a permanecer en silencio, pero tu interrogatorio es obligatorio. ¿Qué quiere decir? En otros países el interrogatorio es opcional. Vos podés negarte al interrogatorio y decir, no quiero hablar hasta hablar, por ejemplo, con mi abogado, o simplemente no quiero ir al interrogatorio. Pero en Japón es obligatorio, tenés que estar, es presencial, tenés que estar ahí. Y normalmente en el interrogatorio, o sea, te van a presionar para que termines hablando básicamente. Y es muy difícil, digamos, resistirte a ese tipo de cosas. Porque bueno, tenés que ser una persona muy fría, ¿no? O sea, tenés que realmente controlar muchísimo tus emociones, no es tan sencillo. ¿Y qué pasa si no hablas japonés? Bueno, no es tan grave, o sea, pasan dos cosas. Primero te van a poner un intérprete, así que eso por ahí no es tan complicado, pero sí que es cierto que aunque tengas un intérprete, va a haber una diferencia de idioma, se va a notar y
sí que no va a ser igual como si vos supieras japonés o tuvieras este tipo de problemas en tu propio idioma, ¿no? Así que claramente no es la mejor de las situaciones. ¿Por qué es tan difícil resistirse en el interrogatorio y no hablar? Bueno, primero que nada, no podés tener a tu abogado durante el interrogatorio. Eso ya hace una diferencia enorme. En otros países sí se puede, ¿sí? Te dicen no voy a hablar hasta tener a mi abogado presente. Bueno, acá no se puede. En Japón, tu interrogatorio sos vos solito contra la policía. Y además acá se usa mucho una frase que dice es mejor declararte culpable, ¿sí?, a que te sigan interrogando. Normalmente te van a presionar hasta que termines diciendo que sos culpable o bueno, es lo que intentan buscar. Es por eso que Japón tiene 99.9% de tasa de arrestos, porque la mayoría de la gente termina cediendo por la presión del interrogatorio y, digamos, confesando crímenes que por ahí no son ciertos, simplemente para salir de ese problema de la detención y del interrogatorio que es muy pesado, es de mucha presión, ¿sí? También acá esto tiene un nombre muy particular, lo voy a leer porque está en japonés. Dice Hitoshichi Shiho, que significa básicamente justicia rehén. Es esto lo que hacen, ¿no? Te ponen presión, 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 presión para como forzarte un poco a que termines diciendo, ok, yo soy culpable de esto, aunque no lo soy, pero lo hago para zafar de esta situación que es una cagada y no quiero estar más acá. De hecho, muchas veces pasa que si vos no confesas el crimen y no decís sí, lo hice yo, te pueden mantener en detención durante muchísimo tiempo, años incluso, detenido porque no hay una resolución sobre tu caso. Pero por ahí si vos confesás el crimen aunque no lo hayas hecho, por ahí la sentencia que te dan es súper baja y tiene encima fianza y entonces salís al toque. ¿Y qué pasa con la embajada todo esto? Ahí me arrestan porque otro se peleó en un bar y yo caí en la movida y yo qué tengo que ver, ¿qué hace mi embajada por mí? Bueno, nada. La embajada no puede hacer demasiado. La embajada lo máximo que puede hacer es ayudarte a hablar con tu familia. De hecho, por ejemplo, los primeros 3 días de detención, las primeras 72 horas, estás cagado, te tenés que quedar en la cárcel básicamente detenido. Pero a partir de los 3 días, por ahí te permiten hablar con tu familia unos 50 minutos por día. No mucho más que eso tampoco. Eso te puede ayudar tu abogado o la propia embajada. Pero eso es todo lo que la embajada puede hacer. En términos de quedarte o salir de prisión, no pueden hacer nada. Bueno, ahora que ya entendimos más o menos cómo funciona el sistema legal, las cosas que pueden pasar y tal, ¿cuáles son las razones por las que más son arrestados los extranjeros y con las que más tenés que tener cuidado? Bueno, número 1, shoplifting. No, robes en las tiendas, no es tan difícil. Eso es una de las primeras causas, ¿sí? Esto de van a una tienda y se llevan alguna cosita menor, es súper común. La segunda es peleas en bares, ¿sí? Eso es bastante típico, así que no te pelees en los bares. Y la tercera es drogas, no consumas drogas. Todas las drogas son ilegales en Japón, la marihuana es ilegal, así que no consumas drogas en Japón. Muchos casos de estos incluso pueden ser como derivados. Por ejemplo, un grupo va a un bar y alguien se empujó sin querer con alguien y se pelearon y de repente te pegaron y como te pegaron te arrestaron también. Entonces, todas estas cosas pueden ser evitadas si simplemente tenés cuidado. Obviamente siempre están las cámaras a las cuales vos podés acudir porque claramente tiene que haber digamos, evidencia de que sos una persona que cometió eso, o quizás vos podés tener evidencia que demuestre que no sos una persona involucrada en ese problema. Pero si querés ahorrarte cualquier problema, básicamente no cometas un crimen en Japón, no es tan complicado. No uses drogas, no robes y no te pelees en bares, que son las 3 cosas principales.
Si cometes o te acusan por un robo en una tienda, primero llamarán a la policía, te llevarán a la comisaría más cercana y te detendrán. La detención será como vimos antes, 3 días y luego 10 más 10. En este periodo determinarán si detenerte o no. Si pedís un abogado, usualmente te darán un intérprete, pero igualmente habrá una barrera del idioma que tendrás que sobrepasar y puede ser complicado, como ya lo vimos. Usualmente, si el acusado confiesa el crimen, lo que se trata de hacer es que el acusado pague una compensación a la víctima del crimen, pero recientemente, como los costos de los problemas de los robos suelen ser muy altos para los propietarios de los negocios, se están rehusando a las compensaciones y piden condenas duras y firmes. No robes en las tiendas, no es tan complicado. Mantén tus manitos en los bolsillos, mirá o comprá.